¿Cómo están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda. Les tengo algo que les va a gustar. Es una hermosa capita, muy sencilla, tejida a crochet y con punto fantasía. ¿Sí? Es ideal para quienes están empezando en el arte del tejido. Los materiales que voy a utilizar para hacer este lindo poncho o capita son 300 gramos de lana metallic. ¿Sí? Es una lana un poco gruesita y tiene unas como chispitas brillosas. Con esta misma tejí la cola de sirena, no sé si se acuerdan. Voy a tejerla con un crochet número 7 y voy a utilizar también tijeras. Vamos a montar 80 cadenitas, ¿sí? Esta es una talla estándar, es decir que le puede quedar a cualquier persona, pero obviamente si ustedes necesitan una talla menos van a tener que medirse su cuello, siempre y cuando ustedes saquen múltiplos de 4, porque cada 4 espacios nosotros vamos a hacer el motivo, ¿sí? Pero por lo pronto esta talla es una talla que le puede quedar a cualquier persona. Entonces vamos a tejer 80 cadenas. Una vez que tenemos 80 cadenitas, vamos a cerrar en círculo, viendo que estén parejito, que no esté torcido, ¿sí? Y cerramos con punto deslizado. Vamos a trabajar luego una vuelta de puntos altos, subiendo con 3 cadenitas. Vamos a tener 80 puntos altos y estos van a ser de 3 lazadas, así. Esta capita es bien fácil, amigas, es bien fácil y es sencilla y es muy bonita, y yo he elegido este color porque lo pueden combinar ustedes con un puede ser con un buzo y una licra de color negro, y con unas botas igual negras les quedaría súper elegante. Lo más sencillo resulta ser elegante, amigas, así que ustedes siempre busquen, cuando vayan a hacer un tejido, busquen siempre que sea de colores aptos para combinar con cualquier otra prenda, ¿sí? Que les combine y que ustedes queden bien, porque hay cosas que son súper sencillas, nada llamativas, pero depende cómo lo combinen ustedes y quedan súper bien para el momento, ¿sí? Y esta capita es apta para toda ocasión. Ahora que en Quito en la noche están haciendo unos vientos terribles y además hace frío, entonces ustedes la pueden usar. Asimismo en el día, si es que no hace mucho calor, la pueden utilizar para cualquier momento, un desayuno, qué sé yo, un momento especial, o para estar en su oficina. Si es que no usan uniforme, esto es muy bonito. Así que hagamos 80 puntos altos de 3 lazadas para empezar a tejer los motivos de nuestra capita. Bien, he terminado ya mi vuelta con puntos altos de 3 lazadas, están 80 puntos. Voy a ubicar la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Ahora voy a subir con 3 cadenas y en el mismo espacio voy a tejer un punto alto y luego voy a tejer una cadenita de separación y ahí mismo vuelvo a tejer 2 puntos altos. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, y me voy a saltar
contando con el de al lado de donde puse los puntos. Vamos, 1, 2, 3 y en el cuarto hago medio punto. Luego voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a saltarme 1, 2, 3 y en el cuarto vuelvo a hacer lo mismo. 4 puntos altos separados de una cadena, es decir, 2 cadena y 2, como hice al principio, así. Están 2 puntos, cadenita y ahí mismo 2 puntos altos. Miren, ahora vuelvo a hacer 3 cadenas, separo 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto. Luego 3 cadenas y paso 1, 2, 3 en el cuarto, vuelvo a repetir 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. Y así voy a terminar mi vuelta, amigas. ¿Sí? Tejiendo en un espacio 2 puntos altos de 3 lazadas, una cadena, 2 puntos altos. Luego tejo 3 cadenas, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto y sigo con 3 cadenas para repetir lo mismo. Terminemos esta vuelta. Bien, yo ya estoy terminando la vuelta y aquí debo tejer 3 cadenas del último motivo y me voy a la primera cadenita del primer punto. Voy a cerrar con punto deslizado y ustedes deben ver que en cada lado hayan 5 y 5 motivos, es decir, en toda la vuelta 10, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la segunda vuelta de nuestro motivo y subimos con 3 cadenas y sobre el siguiente punto vamos a tejer otro punto más, ¿sí? Ahí van 2. Ahora, dentro del motivo vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, cadena de separación y volvemos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Aquí estamos nosotros en el centro repitiendo lo que hicimos acá en la primera vuelta. Ahora seguimos tejiendo 2 puntos altos sobre los anteriores. Aquí el 1 y aquí el otro. No se me van a confundir, amigas, porque los puntos de los costados son sobre el punto anterior. Solo la repetición de lo que hicimos acá, que son 2 puntos separados por la cadena y luego 2, es aquí dentro, ¿sí? Y vamos a tener en cada lado 4 puntos altos. Ahora, vamos a tejer 3 cadenas y nos vamos al medio punto para hacer medio punto, pero ustedes deben ver que esté en el centro, ¿sí? Del medio punto, tomando en cuenta el hilito de aquí, así, para que quede bien centrado nuestro medio punto, ¿sí? Entonces, como ya está bien ahí, vamos a tejer el medio punto siguiente. Vamos a tejer 3 cadenas y repetimos lo mismo. Sobre los 2 primeros puntos hacemos lo mismo, 2 puntos altos, 1, luego 2,
Luego el tercero y el cuarto dentro. Luego la cadenita de separación y 2 ahí mismo. Luego vamos a tejer sobre los 2 puntos siguientes punto alto. Punto alto. 3 cadenas. Vamos al medio punto, que esté bien centradito, ¿sí? Así. Y luego 3 cadenas para seguir repitiendo lo mismo que ya hicimos acá, ¿sí? Cabe indicarles que este es el punto fantasía, amigas. Así que terminemos la vuelta como ya hicimos estos 2 motivos. Bien, amigas, ya terminamos la segunda vuelta del primer motivo. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita del primer punto y voy a subir con 3 cadenitas y voy a tejer un punto alto sobre los 3 puntos siguientes. Vamos 1, 2, 3 y están tejidos los 4 puntos sobre los anteriores. Voy a tejer igual que hice aquí y aquí 2 puntos altos, los separo con una cadena y luego vuelvo ahí mismo a tejer 2 puntos. Luego voy a tejer los 4 puntos siguientes sobre los anteriores, ¿sí? Y aquí empezaría. 1, 2, 3 y 4. Y así voy a tener en esta tercera vuelta 6 puntos aquí y 6 puntos acá, separados por una cadenita. Ahora, voy a tejer 3 cadenas, pero ya no voy a pinchar aquí tejiendo medio punto, sino que voy a ir directamente al primer punto del motivo anterior, ¿sí? Así. Vuelvo a repetir lo mismo. Un punto sobre cada punto anterior y va quedando como unos abanicos bien bonitos. Así. Entonces ahí están 4. Voy al medio y voy a retirar para que puedan apreciar mejor. Así. 1, 2, cadena de separación, 2 puntos ahí mismo. Y luego vamos por los 4 puntos restantes que son sobre los anteriores.
Luego, terminado los 4 puntos de este lado, siempre voy a revisar que estén completos los puntos, porque después una simple y pequeñita equivocación nos toca zafar de nuevo. Entonces vamos 3, 6, 3, 6, está muy bien. Vamos 3 cadenitas y pasamos al siguiente motivo. Y así terminamos toda esta vuelta, haciendo los 4 puntos sobre los anteriores, repitiendo lo de la primera vuelta, que es 2 puntos en el centro con cadena y 2 puntos, y luego 4 puntos sobre los anteriores, 3 cadenas y seguimos de largo, ¿sí? Hasta terminar esta vuelta. Bien, he terminado la tercera vuelta de mi motivo y voy a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. ¿Sí? Este es el primer diseño y como el mismo vamos a tejer 4. Les voy a indicar cómo tenemos que hacer el siguiente, que es la repetición de la primera fila, luego la segunda y luego la tercera, obviamente. Entonces vamos a deslizarnos por encima de las cadenitas de mi primer motivo, pero solo hasta llegar al centro. Aquí. Ahora voy al centro y subo con 3 cadenitas. Hago un punto alto, tejo mi cadena de separación y vuelvo a repetir 2 puntos altos. Luego voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y me voy a ir hasta el centro donde están las 3 cadenitas de separación. Ahí paso y hago mi medio punto. ¿Sí? Luego 3 cadenas y me voy al centro del motivo y tejo 2 puntos altos. Luego la cadenita y luego 2 puntos altos. Después 3 cadenas y me voy al centro en la cadenita de separación. Ahí hago medio punto. Luego vuelvo a tejer 3 cadenas y así continúo tejiendo 2 puntos altos con cadena y 2 puntos altos. Sí, durante toda esta vuelta estoy repitiendo aquí la primera vuelta. ¿Sí? La diferencia es que el medio punto va a ir aquí en las cadenitas. Si ustedes notan que mientras van tejiendo y así a querer quedar medio así apretujado, no se preocupen porque a medida que va creciendo el tejido se va a volver a poner igual que acá arriba. ¿Sí? Se va a estirar sin necesidad que ustedes lo hagan. Así que terminemos esta vuelta. Ya he terminado yo la primera vuelta del segundo motivo, que obviamente estamos repitiendo lo que ya tejí. Sí, ahora voy a cerrar con punto deslizado, como siempre, tomando la primera cadenita del primer punto. Y ahí voy a subir 3 cadenas y tejo al lado punto alto. En el centro tejo 2 puntos altos.
cadena de separación y 2 puntos altos. Luego 2 puntos altos sobre los anteriores. 1 y 2. Aquí están 4 y aquí 4. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y me voy al centro donde está el medio punto y paso. Pero como les dije, viendo que pase todo el centro del punto para que quede rectito. Ahí tejo mi medio punto para seguir con 3 cadenas y luego ir al primer punto y tejer, repitiendo lo que hice al principio. 2 puntos altos sobre los anteriores. En el medio 2 puntos altos. Separo con una cadena y tejo 2 puntos altos. Luego siguen los puntos altos del extremo. Y así voy a seguir tejiendo toda la vuelta. Ahorita me toca 3 cadenitas. Y luego me voy al medio punto. Así. Luego 3 cadenas y seguimos hasta terminar la vuelta. Ya he terminado la segunda vuelta del segundo motivo y ustedes ven que en la vuelta anterior parecía que iba a quedar apretujado bien feo, pero no. A medida que volvemos a tejer, la siguiente vuelta ya cede y vuelve a su posición normal. Entonces ahora vamos a cerrar con punto deslizado para mostrarles la repetición de la tercera vuelta del segundo motivo. Subimos con 3 cadenas y seguimos tejiendo los puntos que nos corresponden. Es bien fácil esta capita y me encanta. Yo la voy a usar con una licra negra que tengo, mis botas y un buzo negro. Porque me va a quedar súper chic, como dice mi nena. Sencillo pero glamoroso, ¿sí? Y es el material lo que hace, como ustedes ven, tiene chispitas. Es lo que hace que se vea elegante. Y a mí personalmente me gustó. No soy yo mucho, les cuento, de andar abrigada, no me gusta y así esté nevando. Claro que hay situaciones en las cuales ya por cuidado de las gripes y todo eso uno debe estar arropada, pero no me gusta a mí andar con tanto saco, andar con tanta cosa. Sin embargo, cuando algo realmente a mí me gusta, como esta capita, pues no dudo en usarlo. Y así seguimos tejiendo nuestra linda capa. Miren, ya está la tercera vuelta. Siempre vamos a comprobar que estén todos los puntos completos para que no les toque zafar, porque por un punto que se olviden o esté mal tejido, lo que sea, les toca zafar para que quede bien su trabajo.
Vamos 2, 4, 6, bien, la separación 2, 4 y 6. Entonces ahora sí podemos tejer las 3 cadenitas correspondientes que las vamos a pasar directamente hacia el motivo que viene. ¿Sí? Aquí no hay medio punto en la mitad. Y así vamos a seguir tejiendo esta vuelta porque ya se les hace más fácil a ustedes porque ya les indiqué en la vuelta anterior y les vuelvo a indicar aquí. Entonces ya saben, aquí los 4 puntos altos, 2 en el medio, cadenita, 2 y los 4 puntos siguientes. Luego 3 cadenitas y nos saltamos directo al motivo. Terminemos esta vuelta, amigas. Miren, amigas, ya están 2 motivos. Ahora yo les voy a dejar de tarea para que hagan solitas 2 motivos más. Acuérdense que para volver a repetir el motivo tenemos que pasar con puntos deslizados hasta llegar al centro y empezar otra vez. Así, amigas. Este poncho es muy facilito y como es de puntos repetitivos, ¿sí? Repetimos lo mismo, es una gran ayuda para las tejedoras que están empezando con crochet. Vamos a subir 1, 2, 3, luego un punto alto, después la cadenita de separación y 2 puntos seguidos, ¿sí? Ese es el comienzo de nuestro motivo. De ahí en adelante ustedes van a seguir haciendo lo que yo ya les expliqué acá. Pero si en caso ustedes no entienden, en mi blog les voy a dejar un patrón con este ponchito. Les dejo de tarea entonces repetirme 2 motivos más. Bien, ya he terminado yo los 4 motivos de mi capita. Si ustedes desean pueden hacerle otro motivo más para que quede como un poncho o le pueden poner los motivos que ustedes deseen, pero obviamente ahí van a consumir más lana. ¿Sí? Yo me he quedado con 4 motivos porque va a quedar como una capita. Entonces voy a cerrar con punto deslizado para rematar. Este hilo que queda aquí ya lo vamos a perder al momento que pongamos los pompones, ¿sí? No lo vamos a recortar. Ahora, en la parte del cuello, si ustedes desean, pueden hacerle una vuelta de medio punto para recogerle un poquito, ¿sí? Y si no, le pueden dejar así nomás y les quedaría de hombro a hombro. Yo le voy a poner medio punto, una fila, y la voy a poner de esta manera y vamos a ir al inicio del tejido, que es aquí, ¿sí? En el espacio, no sobre el punto, y vamos a tejer una cadenita. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente hago el medio punto. Me salto un espacio y al siguiente, y así voy a dar vuelta todo el contorno de mi cuello, saltándome un espacio en el siguiente. Recuerden, no encima del medio punto, porque si no, no van a reducir mucho, ¿sí? Si quieren hacer un cuellito más cerrado, va a ser dentro del espacio, saltándose uno. He terminado mi vuelta de medio punto y lo único que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado. Luego voy a recortar para rematar y ese hilo luego lo voy a perder, no se va a quedar ahí colgante. Bien, ya está nuestra capita casi terminada, ¿sí? Porque vamos a hacer unos lindos pompones para ponerle en cada motivo. Bien,
Yo ya me adelanté a ponerle los pompones. Obviamente al ser 10 motivos van a ser 10 pompones y cada uno va a ir en el centro del último motivo. Entonces yo he dejado por aquí, ¿dónde está? Aquí, el último motivo para enseñarles cómo hice mi pompón. Listo. Ustedes van a tomar el hilo y van a medir en el crochet, así, amigas. El largo del crochet doblan a la mitad y esa va a ser la medida para las tiritas que van a conformar este pompón. Voy a recortar y de ahí voy obviamente midiendo, dando vuelta así, ¿sí? Hasta tener 14 hilos cortados. Yo ya me adelanté a cortarlos, pero ya les estoy indicando cómo deben hacer, ¿sí? Cómo deben medir. Entonces, aquí vamos a tener 14 hilos, de los cuales los 12 van a ser para el pompón y 2 para amarrar. Entonces yo lo que voy a hacer es doblar y viendo que quede bien bonito, voy a pasar uno de los hilos por el medio, aquí. Ahí, que quede bien templadito, que esto se vea bonito, y amarro. Le amarro bien para que quede seguro y los hilos no se muevan y no se zafen. Ahora voy al centro de mi motivo. Obviamente va a ser de la parte del derecho, ¿sí? Y voy a pasar uno de los hilos por encima y el otro lo voy a bajar por acá, así. Le saco por debajo. Paso para acá los hilitos y por detrás voy a hacerle el nudito para asegurarle mi pompón. Ahí. Ahora obviamente le doblo bien, que quede bonito, y voy a calcular más o menos unos 2 centímetros o más o menos ahí, hasta aquí, ¿sí? Me voy a guiar obviamente ya en los que están hechos para que quede igualito, pero son más o menos 2 centímetros, ¿sí? Lo que van ustedes a dejar para poderle amarrar al pompón. ¿Dónde está el otro hilo? ¿Dónde se me escondió? Aquí se me escondió. Eso. Ahí. Entonces le doblo para poderle amarrar y que quede bien. Ahí le igualo. Y voy a hacer 2 nuditos, pero bien apretado, para que no se zafe. Así. Bien bonito, que quede bien organizado. Así, amigas. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es cortarle, ¿sí? Voy a medir, más o menos de largo va a tener unos 5 centímetros. A ver, veamos. Aproximadamente unos 5 centímetros, ¿sí? Ustedes le van a dejar. Y como yo ya tengo la base del otro que hice, solamente voy a igualarle. Ustedes van a hacer lo mismo. Vemos que esté igualito y ahí sí le vamos a recortar. Así, amigas.
Esto traten de siempre hacer con la tijera grande, porque la chiquita yo la utilizo para cortar los hilos que me quedan, ¿sí? Ahora, he terminado ya mi capita, están todos los pompones puestos y ha quedado muy linda mi capita, pero por cuestiones de espacio aquí no pueden ustedes ver lo bonita que quedó, así que dentro de unos minutos voy a probarle a mi amiga Lucrecia para que vean cómo luce. Bien, amigas, ¿qué les parece? ¿Les gusta esta linda capa cómo quedó? Pues a mí me encantó. Y ustedes pueden combinarle no solo con negro, como les decía anteriormente, sino también ya veo que con blanco, porque mi amiga Lucrecia es de color blanco. Entonces veo que sí combina, amigas. Ahora ya depende del gusto de ustedes. Estamos aquí en el frío de Quito con tremendo viento, pero eso no me impide mostrarles a ustedes cómo quedó de lindo mi trabajo. Y cómo les va a quedar a ustedes también si lo hacen en casa. Así que les dejo de tarea, amigas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy linda? Y además es muy fácil de tejer, es muy rápida y pues ustedes la pueden lucir en cualquier ocasión, dependiendo el color que escojan, pues ustedes ya sabrán cómo combinarla. Yo les dejo la idea y ustedes deben mejorarla, ¿sí? Si les ha gustado este video, denle dedito arriba porque ya saben que eso es una motivación muy grande para mí. No se olviden de suscribirse a mi canal activando la campanita para que sean notificadas siempre de mis nuevos tutoriales. Déjenme en sus comentarios, amigas, que yo a todas les leo, aunque no pueda comentar a todas. Estoy siempre pendiente de todo lo que ustedes me comentan y les doy las gracias. Les mando muchos saludos allá desde el lugar donde ustedes estén. Que Dios me las bendiga mucho. Y pues tengo algo preparado. Es una sorpresa muy bonita, Dios mediante, para el jueves de puntadas. No se pueden perder, amigas. Así que les dejo de tarea esta linda capa. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial. Bye.